Muy buenos días, hermanos. Espero que estén bien. ¿Sí se escucha? No se escucha el micrófono, ¿verdad? Creo que no lo subí. Que estaba, lo bajé el volumen la semana pasada. No, hasta yo sentí la diferencia. Ok, buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien en esta mañana. Vamos a continuar con la serie de, más o menos continuar con la serie de 1 Corintios. Si recuerdan, la semana pasada había mencionado que vamos a poner una pequeña pausa con la serie. ¿Okay? Estamos viendo comenzamos a ver más bien el capítulo 5 de 1 Corintios. Comenzamos a ver el capítulo 5 y solamente vimos los primeros 3 versículos. O los primeros 2 versículos, más bien, nos enfocamos más en los primeros 2 versículos del capítulo 5. Porque estaba hablando sobre un pecado, un escándalo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y fue tan grande que las personas fuera de la iglesia lo estaban viendo como algo completamente malo, ya que ellos mismos ni lo estaban haciendo. Personas que no eran cristianos, personas que eran paganos, que tenían muchas ideas filosóficas, ¿no? ¿Sí? Desde muchas ideas. Y a ellos mismos dijeron, lo que está haciendo esta persona es completamente malo. La cual fue que este hombre, o ese hermano de la iglesia, comenzó, básicamente le robó a la esposa de su papá. En este caso fue la madrastra de la persona. Y pues fue un gran escándalo que las mismas personas que no fueron salvos, que no aceptaron a Cristo en su corazón, lo estaban viendo como algo completamente malo. Si ellos lo estaban viendo algo malo, entonces fue realmente algo demasiado malo. Entonces, básicamente eso fue lo que estamos viendo. Pero lo que le respondió a Pablo realmente no fue el hecho de que la persona cometió ese pecado, sino que la iglesia no estaba haciendo completamente nada sobre el asunto. Y de los versículos de 3 hasta el 8, Pablo estaba diciendo que tuvieron que aplicar la disciplina a esta persona. Tienen que actuar. No pueden dejar pasar por alto estos pecados dentro de la iglesia. Entonces eso embarca los versículos 3 al capítulo 8. Versículo 3 al versículo 8 del capítulo 5. Entonces, como estamos viendo sobre esto Pablo está mencionando sobre la disciplina a esta persona, a este hermano. Entonces quise hacer una pausa y estar hablando sobre la doctrina, sobre la disciplina dentro de la iglesia local. Entonces me quise dar esa pausa para poder hablar un poco más sobre la disciplina en la iglesia local. Porque sí, es una enseñanza que muchas veces no se da en las iglesias. No se da porque muchas personas tienen miedo de aplicarlo. Como había mencionado la semana pasada, muchas personas más no lo quieren hacer porque tienen ese miedo de decir a las personas que están haciendo algo malo y esa persona se va a ofender, se siente malo y se va y no regresa. Y tristemente es lo que pasa. Muchas iglesias, muchos pastores tienen ese miedo de perder a los miembros. Es el temor más grande de un pastor, de no tener miembros en la iglesia. Y por ese miedo puede ser peligroso de dejar que los pecados entren dentro de la iglesia. Y obviamente el ejemplo que daba fue las iglesias que están donde yo soy, en el estado de California. Muchas iglesias han participado en esto, dejando que los pecados simplemente entren a la iglesia y la iglesia no hace completamente nada. Entonces, por eso quise hablar sobre la disciplina en la iglesia local, porque sí es una enseñanza muy importante, demasiado importante, muy mal entendido en las iglesias. Entonces, eso fue lo que quise tocar, por eso quise hacer una pausa, por eso nos quedamos aquí en la sección capítulo 5, versículo del 3 al 8. Aquí nos quedamos. Pero la forma que dividí esta sección de la disciplina de la iglesia local, lo quise hacerlo de esta manera. Era primeramente ver cuándo se tiene que aplicar la disciplina. Vimos algunas situaciones donde se tiene que aplicar la disciplina. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Lo que vamos a ver hoy, lo cual también es de suma importancia, que por eso muchas veces cuando la iglesia llega a aplicar la disciplina dentro de la iglesia local, pero lo hacen con una actitud completamente mala o incorrecta. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La actitud que debemos de llevar
para aplicar. Ya vimos cuándo se tiene que aplicar, ahora tenemos que ver la actitud que tenemos que llevarlo a cabo. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Después vamos a ver el propósito de la disciplina local. Porque sí hay un propósito de hacerlo. Ya hasta el final de esta sección, que esto es de la disciplina local, vamos a enfocarnos en la, ¿cómo se puede decir? En la forma que se aplica la doctrina, o la disciplina, perdón, siempre me confundo disciplina con doctrina. Entonces, al final vamos a ver cómo se aplica, o cuál es el método que se tiene que aplicar la disciplina dentro de la iglesia local. Pero sí es importante saber los otros temas primero, antes de saber cómo se debe de aplicar. Entonces ya sabemos cuándo. Hoy vamos a ver la actitud que debemos de llevar. Después vamos a ver el propósito, por qué aplicarlo. Y ya al final es cuando vamos a ver el método que se aplica la disciplina. Entonces así dividí esa sección. Entonces así lo vamos a ver esto. Cuando hablamos de disciplina tenemos que recordar que estamos diciendo que tenemos que instruir o corregir. No, muchos habíamos visto eso la semana pasada. No es de castigar a la persona. No, es de instruirlo y corregirlo. Hay iglesias que cuando aplican disciplina lo hacen para castigarlo y lo hacen que la persona se sienta aún peor, mal, y no lo instruyen o no corrigen. Entonces, la disciplina no es tanto de castigar, sino instruir y corregir. Eso es disciplina. Y tampoco no quiere decir cuando vamos a aplicar disciplina que automáticamente se lleva al público y para que todas las personas sepan. No. Vamos a ver ese procedimiento después. Pero cuando digamos aplicar disciplina es de ir a la persona que está haciendo algo contra la voluntad de Dios y decirle, hermano, hermana, estás haciendo algo malo. Estás haciendo algo contra la Biblia. No tiene que ser públicamente. Cada vez que vemos algo que no está bien, es cuando tenemos que actuar y hablar con la persona. Otra vez, después veremos el procedimiento, cómo se hace. Vimos un poco la semana pasada, cuando se tiene que aplicar. Vimos que se aplica cuando alguien quiere dividir la iglesia. Cuando vemos que alguien tiene esas intenciones de dividir la iglesia. Muchas veces son personas que comienzan a chismear de los otros hermanos a través de sus espaldas. En vez de que esa persona vaya con la persona que está haciendo mal, comienza a chismear lo que está haciendo malo con las demás personas y causa divisiones. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que ir y a reprenderlo, a amonestarlo, a instruirlo y corregirlo. También cuando una persona no quiere arrepentirse de su pecado, es cuando tenemos que aplicar la disciplina. Cuando vemos que una persona está en pecado, o más bien viviendo en pecado, tenemos que ir hacia esa persona y decirle que está haciendo completamente malo. Está completamente contra la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona no se quiere arrepentir de su pecado, es también cuando tenemos que aplicar la disciplina. También vimos cuando alguien está enseñando una doctrina falsa. No podemos dejar que una persona llegue aquí en ese púlpito y comienza a enseñar doctrinas falsas. O un hermano que simplemente llega y comienza a dar enseñanzas pequeñas cuando estaba hablando con los hermanos de la iglesia. Es que no creo que el pastor está correcto en esto. Fíjate en esto. Y le hace pensar a la persona. Comienza a poner su propia sabiduría humana en sus enseñanzas. Y muchas veces, tristemente, la gente se lo cree. Entonces, cuando vemos que hay doctrinas falsas dentro de la iglesia, es cuando tenemos que aplicar disciplina igual. Y otro fue que también cuando una persona realmente no está en ese estado de vida de desobediencia, que tal vez no es, simplemente no quiere cambiar ciertos hábitos que ha tenido cuando vivía en su vieja naturaleza, o cuando vivía antes de ser salvo. Algunos hábitos que aún nosotros tenemos. Y pues obviamente no queremos cambiar esos hábitos porque aún así es satisfactorio para nuestra carne. Y no es fácil. Pero tenemos que, cuando vemos algo que no está bien o no quiere cambiar ese mal hábito, tenemos que hablar a la persona, decirle, no debes hacer esto por tu bien. Y es ahí cuando se aplica disciplina. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada.
lo que vamos a estar viendo el día de hoy, como les había mencionado, vamos a hablar sobre la actitud que tenemos de llevar cuando aplicamos la disciplina. Entonces, pero antes de eso, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por este mensaje que nos vas a dar en esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entenderlo y también para poder aplicarlo. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, primeramente, lo que vamos a estar viendo, la primera actitud es mansedumbre. Eso, mansedumbre. Entonces, esta palabra se me hizo muy impresionante cuando lo llegué a estudiar. Por mucho tiempo me costaba qué es realmente mansedumbre. Cuando yo buscaba la definición de mansedumbre, es ser gentil y humilde. Y sí entiendo lo que quiere decir humilde y gentil, pero me costaba cómo se aplica la mansedumbre, a qué se refiere aplicar el mansedumbre. Porque el mundo lo ve como una cosa muy débil. Lo ve como una falla dentro de la del ser humano, de ser mansedumbre. Tienes que ser fuerte, tienes que ser rígido. No te dejes que las personas te aprovechen de ti, no te dejes llevar por las personas. Pero no, eso no significa la palabra mansedumbre. O no se aplica de esa manera, como el mundo conoce. Vamos a ver, vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí nos dice, Pablo los manda a los hermanos de la iglesia de Gálatas, de que tenemos que tener ese espíritu de mansedumbre. Una cosa que la iglesia tenemos que entender es que si se reprende el pecado con rigor y amargura, la represión misma constituye pecado. Y eso es algo que muchas veces muchos hermanos realmente les cuesta. En las situaciones que yo lo veo más seguido, es cuando vamos a evangelizar. De hecho, pasó ayer. El me estaba mencionando que pasó con el hermano Jorge, que comenzaron a hablar con una persona que enseñaba ¿qué? Panteísmo. Panteísmo. Entonces, una teoría completamente falsa y otra enseñanza completamente mala. ¿Y qué pasó cuando una persona habla con esos tipos de personas? Porque a mí me ha tocado también, yo he hablado con los, ¿cómo se llaman de aquí de Guadalajara? Los luz del mundo. Y la enseñanza que ellos tienen y no quieren aceptar lo que les quiero enseñar, no es difícil de entender, pero no lo quieren entender. Y te enojas mucho y te alteras. Y te alteras tanto. Y ya es cuando comenzamos a hacer errores. Cuando estamos evangelizando. Porque esos sentimientos no es fácil de controlar. Eso es la realidad. No es fácil de controlar. Pero nos llega a alterar. Porque están completamente malos y nada más queremos enseñarles la verdad. Pero cuando llegamos a reaccionar con el mismo actitud que ellos tienen, ya es completamente malo. Y es ahí cuando no podemos honrar a nuestro Señor. Otra vez más, si se reprende el pecado con rigor y amargura, la reprensión misma constituye pecado. Puede que nos llegamos a enojar y al final llegamos a ofender a la persona que supuestamente estamos evangelizando. Igual cuando una persona está cometiendo pecado dentro de la iglesia, no podemos llegar a esa persona con una actitud de rigor y amargura. Y está difícil, especialmente cuando la ofensa es personal. Cuando la ofensa es contra ti, es difícil. Nos enojamos, somos humanos con una vieja naturaleza todavía, aunque somos salvos, pero aún tenemos
ese enojo dentro de nosotros y nos puede dominar. Nos puede dominar fácilmente. Entonces no podemos llevar esa actitud cuando vemos a una persona que está cometiendo pecado. No podemos ir con esa mentalidad de ir y regañarlo. Porque muchas personas tienen ese carácter de más ir y regañar. Reconozco a un hermano, me da mucha risa, en la iglesia donde crecí, en California. Su carácter es fuerte. Su carácter es muy fuerte. Aparte, habla fuerte. Entonces, cada vez que te queda consejo, se escucha como que se está regañando. Y las personas se sienten así como que, o sea, híjole, ¿qué hice malo? O una persona se molestan, dice, ¿por qué me estás diciendo esto? Me estás regañando. Y el hermano, con toda sinceridad, dice, no te estoy regañando, no te doy un consejo. Pero como es una persona con un carácter fuerte, y es una persona que habla fuerte, se siente que la está regañando y se siente ofendido la persona. Entonces el hermano tuvo que aprender que pues tengo que calmarme un poco. No puedo tener esa actitud porque la gente lo va a mal interpretar. Tal vez no es el propósito de que los hablo así o no lo hago con intención, pero simplemente así es su carácter, así es su personalidad. Entonces el hermano tuvo que aprender que necesito hablar más bajito, cambiar mi actitud. Entonces, esa es la cosa, tenemos que cambiar, no podemos llegar con una actitud de rigor y amargado con la persona. No te digo, mira, ya vi, ok, por fin ya le caché, ahora sí vamos a ir a regañar a esta persona. No se puede hacer así. Dice, si la actitud es simplemente de sacarlo de la iglesia, eso está completamente lejos de ser bíblico. Hay muchas personas que así son. Hay muchas personas dentro de las iglesias que más ven a un hermano. Vamos a poner una situación peor. Más porque una persona hizo un comentario contra la persona y no le gustó, le cayó mal. Y desde entonces tiene esa actitud de amargado. Y ya no le cae bien a la persona. Pero ahí andan, buscando, esperando el momento que esa persona que me ofendió hace un error. Y ya cuando comete el error, ahí voy a comentarles a los hermanos de la iglesia, mira lo que hizo esta persona. Hizo esto. No, eso está malo, ¿no? Está contra la Biblia, ¿no? Pero no llega la persona y él mismo habla con él, no. Comienza a chismear, le llega el pastor habla con la persona y así es un gran caos. Y el propósito de la persona simplemente era de sacarlo de la iglesia. Entonces, cuando queremos aplicar la disciplina dentro de la iglesia, no tenemos que tener esa actitud de sacarlo de la iglesia. No. Una vez más, tenemos que tener una actitud de mansedumbre. Entonces, a veces pasa cuando un hermano vivió mal, es el ejemplo que acaba de dar. Entonces, la primera cosa que vemos cuando llegamos a aplicar disciplina es que tenemos que decirle al hermano que no está haciendo algo bien. Tenemos que tener un espíritu de mansedumbre. Esta palabra en griego es praus o praus, y que quiere decir humildad o gentil. Cuando la Biblia nos menciona que el cristiano tiene que tener un espíritu de mansedumbre, quiere decir que el cristiano no se deja arrebatar fácilmente del enojo de los demás o con las faltas de los demás. Porque sí, yo recuerdo muy bien cuando a veces veía a mi hermano, decía cosas pues no sabias, vamos a decirlo así. Y pues le decía, no lo hagas. Y ahí va, y lo hace. ¿Ya ves lo que pasó? ¿Ya ves? Y otra vez, lo hace otro día. Y le dije, te dije que no lo hagas, ya viste lo que pasó. Y ahí va otra vez y lo hace. Y siempre estaba encima de mi hermano diciendo, no lo hagas. Y aún le sigue haciendo. Y yo un día básicamente, ¿sabes qué? Me harté, le grañé y ya les dije a mi papá, y a quien pegaron mis papás fue a mí. Exactamente. O sea, ¿por qué andas diciendo, por qué estás acusando a tu hermano? O sea, pues. ¿Okay? Entonces,
tenemos que no dejar que las acciones de las personas nos alteren. No podemos dejar que, aunque están haciendo errores, no podemos dejar que esos errores que ellos hacen nos hace enojarnos. Eso no es un espíritu de mansedumbre. Un espíritu de mansedumbre es una persona que tiene un espíritu gentil y humilde, no dejando que las cosas de afuera le afecten. Y sí es un peligro, porque cuando no tenemos un espíritu de mansedumbre, las cosas no tienen que ser simplemente con un hermano, sino muchas veces las situaciones de nuestras vidas nos puede causar amargura en nuestra vida espiritual. Y si no tenemos un espíritu de mansedumbre, cuando vayamos a evangelizar a personas y ven, lo pueden notar. Las personas de afuera nos notan luego cuando estamos amargados y estamos enojados con nuestras vidas. Y van a decir, pues, ¿realmente es bueno ser cristiano? ¿Lo que dicen realmente es verdad? Pues mira su actitud. Se ve más triste que yo. Entonces, eso puede dañar el testimonio de Cristo. Por eso Pablo nos dice aquí en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No seas que tú también caigas en lo mismo. Como había dicho, una persona que simplemente responde con rigor y amargura, o con esa actitud de sacarlo de la iglesia, cae en pecado. Por eso dice, no sea que tú también seas tentado. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es tener un espíritu de mansedumbre. Un espíritu donde somos gentil y humilde. El mundo nos va a ver como algo débil. Pero no, de hecho es más... se me fue la palabra, pero cuesta más a no enojarnos que a las personas que se llegan a enojar fácil. Cuesta más trabajo. Entonces, ¿realmente es algo débil? ¿Es una característica débil? Yo digo que no. Una persona que no se deja afectar por las situaciones alrededor de él es una actitud fuerte. Y tener un espíritu de mansedumbre es una actitud fuerte. De hecho, los líderes, los falsos maestros de la iglesia de Corinto pensaban que los apóstoles tenían una actitud o tenían una personalidad muy débil y no fuerte. ¿Por qué? Porque era mansedumbre. Esa es la terminología que el mundo hace ver. El mundo hace que todos que no son mansedumbre o tienen esa actitud, que los van a ver débil. Y esa es la mentalidad que el mundo enseña. Pero no. Un espíritu de mansedumbre realmente es un carácter muy fuerte. No es fácil tener un espíritu de mansedumbre. Nada fácil. Pero Pablo nos dice que tenemos que hacerlo de esta manera. El siguiente, vamos a irnos a Tito. De Tito capítulo 1. Tengo que apurar. Tito capítulo 1. Versículo 13. Tito capítulo 1, versículo 13. Dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, aquí va la clave, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Vamos a ir ahora a 1 Timoteo. 1 Timoteo 5:20. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Eso es otra actitud que tenemos que tener en mente cuando llegamos a aplicar la disciplina. Tener una firme postura contra el pecado. Porque créeme, la gente es muy buena para manipular a personas. Muchas personas son muy buenos en este aspecto. Tienen esa actitud de manipular a las personas. Entonces, nosotros tenemos que estar firmes contra el pecado.
Porque puede ser peligro de que, hermano, estás pecando. Ya sé, es que mira lo que hice, fue por esta razón, y esta razón, y esta razón. Ok, hermano, está bien entonces. No podemos tener esa actitud. Pablo dice claramente, me gusta más Tito, capítulo 1, 13, dice, ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No podemos tener esa actitud de simplemente dejarlos que nos manipulen para que ellos puedan seguir pecando. No podemos hacerlo. Tenemos que estar firmes contra el pecado. Decir, no, hermano, usted está completamente mal. Y diles, yo no lo digo. Lo dice la Biblia. Dios lo dice claramente que lo que usted está haciendo está completamente malo. Está completamente contra su voluntad. Pero es que, hermano, es que por la razón por la cual lo hice fue esto. Solamente lo voy a hacer una vez, ya no lo voy a hacer otra vez. No, síguele duramente a esa persona para que él pueda restaurar esa relación con Dios una vez más. Tenemos que tener una actitud completamente firme contra el pecado. No dejar cualquier razón que el pecado entre a la iglesia. Entonces, esa es la segunda actitud que tenemos que tomar. Ahora, yo sé que fue algo corto, hermanos. Hay 2 más que quiero tocar. Pero sí necesito tomar más tiempo. Si los llego a tocar ahorita, hasta las 10:30 terminamos. 10:30. 11:30, perdón. Es que estoy viendo aquí 10. A las 11:30. Entonces me quiero enfocar más en esos 2 la próxima semana. Porque esos son muy importantes en nuestra vida cristiana y como cristianos. Entonces, por mientras hemos visto 2. Hemos visto que el hermano tiene que tener esa actitud de mansedumbre y tener esa actitud de firmeza contra el pecado. No podemos tener nada de eso. Tenemos que tener esas 2 actitudes cuando queremos aplicar la disciplina. Es muy importante. Y eso se hace orar a Dios y pedirle que nos pueda dar esa actitud antes que vayamos y platicamos con el hermano. Porque muchas veces no pensamos y nos vamos directamente a regañar o a castigar. No, hay que orar primero antes de hablar con la persona que está haciendo mal. Entonces, tener un espíritu de mansedumbre y estar firme contra el pecado. No dejar que las personas nos manipulen para justificar su pecado. Y los otros 2 que quiero enfocarme más en la próxima semana es simplemente la actitud de amor y la actitud de perdón. Los cuales son 2 actitudes demasiado importantes para el cristiano, especialmente cuando tenemos que aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Pero como había mencionado, eso me quiero enfocar un poco más, porque sí va a durar tiempo. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por esta mañana, por esta enseñanza, aunque fue pequeña, pero damos gracias a Dios por las actitudes que tú nos das. Realmente todas esas actitudes que hemos mencionado, Dios, son actitudes que tú nos das a nosotros, lo que te hemos recibido en nuestros corazones. Te pido que nos ayudes, Padre, y te pido todo esto en Jesucristo. Amén.